Buenas tardes. Hoy día vamos a repasar algunos aspectos de la formulación del tamaño de muestra óptimo según el tipo de muestreo que vamos a utilizar y según el estimador que se requiera. ¿Sí? Normalmente vamos a considerar los estimadores promedio y proporción, que son los que se suelen estimar o los que se suele querer estimar cada vez que se aplica una metodología de muestreo. Vamos a comenzar con el método de muestreo más simple, ¿cierto? Que es el muestreo aleatorio simple en las condiciones que ya conocemos, es decir, todas las unidades muestrales tienen exactamente la misma característica, nada los diferencia y además disponemos de un marco muestral. Bien, aquí tenemos dos opciones, como decía, o estimamos la media o estimamos la proporción. Si estimamos la media, la formulación nos plantea lo siguiente. El estimador lo calcularemos, como ya sabemos, ¿verdad? Como un promedio, suma de todos los valores de la variable dividido por el número de valores, ¿bien digo? Tenemos la fórmula del error de estimación. Esto lo hemos obtenido de nuestros intervalos de confianza, ¿verdad? Que vimos en estadística 1, para finalmente definir el tamaño de muestra. Nosotros no vamos a entrar en el proceso de deducción de la formulación, porque en realidad no nos interesa entrar en aquellos aspectos, pero sí tenemos que desmenuzar a qué corresponde cada valor y aprender a utilizarlo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a identificar cada uno de los indicadores que aquí se utilizan. N mayúscula corresponde al tamaño de la población. Decíamos que debe ser conocido, ¿verdad? Porque por algo estamos utilizando una metodología probabilística. S cuadrado corresponde a la varianza muestral, ¿cierto?, que hemos obtenido previamente a través de la muestra piloto, ¿sí? T corresponde al valor de la tabla T, ¿cierto?, dado el nivel de confianza con el que vamos a trabajar. Normalmente los niveles de confianza suelen ser el 95% o una cantidad inferior, pero no mayor, ¿sí? Y luego E corresponde al error máximo permitido, ¿verdad?, que se consiente el investigador en el proceso de muestreo. Normalmente este error máximo permitido no sobrepasa el 5%. ¿Sí? Ahora, no nos olvidemos que el error está siempre en las unidades que está la variable. Por lo tanto, si la media, estamos estudiando una variable que está en centímetros, pues el error también estará en centímetros. Si está en kilómetros, estará en kilómetros, y si es un porcentaje, pues en ese caso estará en porcentajes, ¿de acuerdo? Es decir, no siempre el error está en porcentajes, este error que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora cómo quedaría la formulación si es que lo que vamos a estimar es una proporción. Obviamente los cambios se generarán a producto del estimador que queremos conseguir, que en este caso es la proporción. ¿Sí? No nos olvidemos que una proporción no es más que un porcentaje, es decir, es la suma de casos exitosos dividido por el número total de casos. ¿De acuerdo? Aquí aparece como si fuera equivalente a un promedio porque técnicamente por la distribución de origen terminamos estudiando como si fuera un promedio, ¿sí? Bien, tenemos aquí la definición del error de estimación, como decía que ya lo hacemos de estadística 1, y finalmente el tamaño de muestra en el caso que quisiéramos estimar las proporciones. Repasemos otra vez a qué corresponde cada indicador. N mayúscula corresponde al tamaño de la población, P y Q corresponden a la proporción, ¿verdad?, de éxitos y Q a la proporción de fracasos. Ambos, P y Q, corresponden a la varianza muestral. Obviamente que si no hay información se obtienen de la muestra piloto. Z
corresponde al valor de la tabla normal para el nivel de confianza que haya decidido utilizar el investigador. Y nuevamente E corresponde al error máximo permitido que se haya permitido, valga la redundancia, utilizar el investigador en este proceso de muestreo. Entonces, cuando el muestreo es aleatorio simple, los tamaños de muestra suelen ser bastante simples, ¿sí? Y se parecen mucho a los tamaños de muestra cuando las poblaciones eran infinitas, ¿sí? Cuando el muestreo es estratificado, ya las cosas tienden a cambiar y a complicarse bastante, producto de que debemos utilizar una formulación que recoja las cantidades de los distintos estratos. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente vamos a explorar esto para los dos estimadores que quisiéramos, ¿no? La media y la proporción. Si fuera la media la que queremos estimar, entonces el estimador lo conseguiríamos, ya sabemos, ¿cierto? El estimador de cada estrato sería, su media sería la media del estrato ponderada por el peso, ¿cierto? Que tiene el estrato. Por eso está ponderada aquí por NH. Ya veremos después que NH mayúscula corresponde al número total de unidades en cada estrato. Luego tenemos la definición del error, ¿verdad? En condiciones estratificadas, por lo tanto considera el peso del estrato. Y luego ya tenemos el tamaño de muestra, ¿cierto? N sub 0, en donde este N sub 0 nos permite obtener el tamaño de muestra X. En alguna literatura estas fórmulas aparecen a lo mejor un poco más desagregadas y por lo tanto aparece una fórmula mayor. Esta es una fórmula bastante resumida como para poder encontrar los tamaños de muestra, ¿sí? Pero insisto, no es la única forma de escribirlo, puede haber otras, ¿sí? Pero esta es la que usaremos. Vamos a definir lo que es cada uno de estos indicadores. NH, ya decía, es el número total de unidades en cada estrato, ¿cierto? Aquí le tenemos. NH pequeño o minúscula corresponde al número de unidades de la muestra en cada uno de los estratos, ¿sí? Por lo tanto, este NH es el tamaño de cada estrato en la población. Tenemos X sub H, que corresponde al valor obtenido de cada uno de los elementos de las unidades Y en el estrato H, ¿sí? Es decir, es cada valor que va tomando la variable en cada estrato. Luego tenemos aquí WH mayúscula, que corresponde a la ponderación de cada estrato. Esa ponderación se consigue haciendo el cociente entre el tamaño del estrato y el tamaño poblacional. Simplemente es un porcentaje, ¿cierto? La ponderación o el peso que tiene ese estrato dentro del total. Luego tenemos F sub H, que corresponde a la fracción de muestreo en el estrato H, es decir, el tamaño de la muestra del estrato y el tamaño del estrato. Luego tenemos X barra sub H, que corresponde a la media poblacional del estrato, y X barra minúscula, ¿cierto?, que corresponde a la media muestral del estrato. S cuadrado H corresponde a la cuasi varianza poblacional del estrato H, ¿sí? La que de alguna manera nos indica, ¿cierto?, el grado de dispersión que tendrá el estrato, que es tan importante para luego considerarlo en el tamaño de muestra. Recordemos que en la medida que hay una dispersión mayor, yo necesito mayor presencia en la muestra, ¿cierto?, de ese estrato. Como estamos frente a un muestreo estratificado, aparece aquí es un omeguita, es decir, es una letra griega, aparece un W minúscula, que es el coeficiente de afijación. Este coeficiente de afijación es el peso, ¿verdad?, que tiene un estrato en función de la afijación que vamos a utilizar. Nosotros ya hemos comentado en el aspecto de la
metodología de muestreo explicamos las distintas afijaciones, ¿sí? Ahora vamos a utilizar la formulación de aquellas afijaciones, ¿no? En ese momento solo las definimos, ahora las vamos a formular. Una afijación óptima se utiliza cuando la diferencia de los costos de selección de las unidades muestrales es distinta de estrato a estrato. En aquellos casos tiene sentido utilizar una fijación óptima. Es decir, si los costos de selección son similares de estrato a estrato, la fijación óptima no tiene mucho sentido. Luego tenemos la fijación de Neyman. La fijación de Neyman se aplica cuando las dispersiones de los distintos estratos son muy diferentes, ¿sí? En ese caso entonces yo repercuto o mezclo aquí, incorporo el peso que tiene la dispersión de ese estrato, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si los distintos estratos tienen unas dispersiones similares, entonces no tiene sentido utilizar la fijación de Neyman. Y por último está la fijación proporcional. Esta fijación proporcional se aplica cuando los tamaños de los estratos son muy distintos, ¿sí? Y por supuesto manteniendo dispersiones similares y costos similares donde solo tiene un efecto el tamaño. ¿De acuerdo? Ahora, si tenemos tamaño distinto, dispersiones distintas y costos muy distintos, claramente la única fijación que recoge los tres aspectos es la fijación óptima. ¿De acuerdo? Bien, esta fijación entonces lo que hace es darme una ponderación o un peso, ¿verdad? Que es el que tenemos aquí de cada uno de los estratos. Ya cuando desarrollemos los ejercicios vamos a ejemplificar, ¿cierto?, a qué corresponde esa fijación. Bien, en el caso de la estimación proporcional, ¿cierto?, es decir, de la estimación de una proporción, el estimador se obtiene de esta manera, siempre ponderado por el tamaño del estrato. Luego tenemos el error de estimación, ¿cierto? No nos olvidemos que estos errores vienen definidos ya de estadística 1, solo que ahora los estamos repercutiendo en función del estrato. Y luego, teniendo todo ello, tenemos aquí la fórmula del tamaño de muestra. Entonces, nuevamente aparece aquí nuestro omeguita que corresponde al peso, ¿cierto?, que tiene la fijación de ese estrato. Por lo tanto, deberemos decidir si lo que vamos a usar es una fijación óptima, es decir, si los costos de consecución de las distintas unidades muestrales son muy distintas de estrato en estrato, o bien utilizaremos la fijación óptima, en la que lo que consideramos es que las dispersiones son las distintas de estrato a estrato y por lo tanto los costos se mantienen similares o constantes. Y por último tenemos otra vez la fijación proporcional, que la utilizaremos cuando los tamaños de los estratos sean muy distintos y por lo tanto habremos mantenido fija la variabilidad y los costos. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que necesitamos conocer es muy bien la población, hacer un análisis descriptivo exploratorio muy concienzudo que nos dé información o más o menos general que nos permita de alguna manera definir adecuadamente cuál de las afijaciones es la que corresponde utilizar. El próximo video haremos un ejemplo, ¿verdad?, del uso de estas fórmulas, tanto del tamaño de muestra como de las afijaciones, ¿de acuerdo?, en el caso del muestreo estratificado. Nos vemos entonces en el próximo video del ejemplo.